La voz de mi madre tenía una forma de atravesar el aire, precisa y fría, diseñada para hacer daño sin dejar rastro. Era un talento que había perfeccionado durante 24 años, y yo había pasado la mayor parte de esos años intentando hacerme lo suficientemente pequeña como para evitar la cuchilla. El comedor olía a canela, romero asado y el aroma empalagoso de los lirios caros que Claire había traído. Estábamos sentados alrededor de la mesa de caoba, la que mi abuelo había importado de Italia, y que ahora servía como escenario para la presentación anual de mi madre. «Nunca haces nada por esta familia, Ashley», dijo mi madre. No gritó. No lo necesitaba. La calma de su tono hacía que las palabras pesaran más. Dejó su copa de vino sobre la mesa con un suave tintineo que sonó como un mazo en el silencio repentino. Yo mantuve la vista en mi plato, siguiendo el patrón de la salsa. No miré hacia arriba. No me defendí. Había aprendido que defenderse solo era una invitación a una charla más larga. Tu hermana es la única que realmente ayuda, continuó, suavizando la voz mientras miraba a Claire. Claire pasó todo su sábado ayudándome a organizar el ático. Es la única que se preocupa por el legado de esta casa. Claire sonrió con orgullo, recargándose en la silla. Llevaba un suéter de cashmere que probablemente costaba más que mi primer coche, aunque no había tenido un trabajo de tiempo completo en 3 años. Vivía de consultorías y de una generosa mesada de mi madre, una mesada financiada por una fuente que Claire no entendía y que mi madre fingía que no existía. Solo quiero que todo sea perfecto para mamá, dijo Claire con voz alegre. Algunos sí valoramos los lazos familiares. Mi padre, sentado en la cabecera de la mesa, carraspeó y asintió. No me miró. Nunca lo hacía cuando el ambiente se tensaba. Solo empujaba un chícharo por su plato, cómplice silencioso de la narrativa. Es decepcionante, suspiró mi madre. Tienes un buen trabajo, Ashley. Vives en ese departamento elegante. Pero cuando se trata de tu propia sangre, eres un fantasma. No aportas nada más que tu presencia, y hasta eso se siente como una carga para ti. La tía Sara intervino desde el otro lado de la mesa, con una voz empapada de falsa empatía. Quizás solo está abrumada, Eleanor. Algunas personas no están hechas para el esfuerzo de la familia. No es cuestión de estar abrumada, Sara, cortó mi madre. Es cuestión de carácter. Sentí la presión familiar en el pecho, un nudo apretado de resentimiento y cansancio. Pensé en las hojas de cálculo en mi computadora. Pensé en las transferencias automáticas que salían de mi cuenta el 1 de cada mes. Durante 5 años, había sido el pilar invisible sosteniendo el techo sobre sus cabezas. Cuando el negocio de mi padre colapsó durante la recesión, al banco no le importaron los lazos familiares ni el carácter. Les importaba la hipoteca. Yo intervine en silencio, creando un fideicomiso que se encargaba de los pagos directamente. No quería el reconocimiento, solo quería que tuvieran un hogar. Pensé que al quitarles el estrés de sobrevivir, tal vez podría comprar algo de paz. Me equivoqué. Solo les había dado la libertad de odiarme sin la carga de necesitarme. ¿Me estás escuchando?, preguntó mi madre. Levanté la vista por fin. Sus ojos eran duros, brillando con una convicción genuina en su propia rectitud. Te estoy escuchando, dije. Entonces quizá puedas explicarnos por qué eres tan distante. ¿Te crees superior ahora que eres analista senior? Solo estoy cansada, mamá. ¿Cansada de qué? ¿De existir?, rió Claire, con una risa aguda y melodiosa. Algunos sí trabajamos por nuestras familias. Yo pasé 4 horas limpiando los zócalos del pasillo. Los zócalos del pasillo estaban pintados de blanco. Limpiarlos no hacía más que mover el polvo de un lado a otro. A Claire le encantaba el espectáculo del trabajo, odiaba el trabajo real. Me alegra que seas tan servicial, Claire, dije en voz baja. Mi madre se inclinó hacia adelante, su expresión endureciéndose. No seas sarcástica. Es un rasgo que sin duda has adquirido de tus amigos. Personas que valoran el estatus por encima de la sustancia. Eres una extraña en esta casa, Ashley. Honestamente, no sé por qué insistimos en la tradición. No respondí. No le dije que el estatus que despreciaba era lo que pagaba la calefacción de esa misma casa. No le dije que la sustancia que alababa en Claire era una fachada construida con mis horas extra y mis vacaciones sacrificadas. Simplemente me levanté y recogí mi plato. Creo que me iré a casa, dije. Típico,
murmuró mi madre mientras me alejaba. Ni siquiera puedes sostener una conversación sin huir. Igual que la familia de tu padre. Caminé hacia mi coche en el aire helado de diciembre. El viento atravesaba mi abrigo, pero sentía un calor extraño y adormecido extendiéndose por mis venas. El nudo en mi pecho no se había aflojado, se había endurecido en algo sólido. Algo útil. Conduje en silencio hacia casa, las luces de la ciudad difuminándose en estelas de neón. No lloré. No había llorado en esta familia desde los 12 años. En su lugar, abrí mi aplicación bancaria. La interfaz era limpia, blanca y clínica. Navegué hasta las transferencias recurrentes. Ahí estaba, pago de hipoteca, residencia Main-St. Me quedé mirando el número. Era una parte importante de mis ingresos mensuales. Había sacrificado una casa propia para asegurarme de que ellos nunca tuvieran que preocuparse por la suya. Había desempeñado el papel de la proveedora silenciosa, esperando que algún día notaran la ausencia de crisis y entendieran que yo era la razón de su estabilidad. Pero no veían la estabilidad como un regalo. La veían como algo dado por hecho. Y veían mi silencio como falta de aportación. Presioné el botón de cancelar. Apareció una ventana de confirmación. ¿Estás segura de que quieres terminar este pago recurrente? Presioné sí. La pantalla se actualizó. El pago había desaparecido. Sentí un repentino y agudo aumento de adrenalina, seguido de una profunda sensación de ligereza. Por primera vez en casi 5 años, ya no cargaba con el peso de esa mesa de caoba. A la mañana siguiente, me desperté y preparé café. Pasé el día trabajando, ignorando los mensajes esporádicos y superficiales de Claire preguntando si había visto su bufanda favorita en la casa. No respondí. Sentí una curiosidad extraña y distante por lo que pasaría después. El sistema del banco era eficiente. El pago vencía el primer día del mes. Yo había cancelado la transferencia el 25 de diciembre. Para el 2 de enero, el periodo de gracia empezaría a reducirse. Para el día 4, se activarían las alertas automáticas. Pasé la primera semana de enero dándome gustos. Compré una cafetera Espresso de alta gama. Reservé un viaje a Tokio para la primavera. Dejé de revisar el Facebook de mi madre para ver fotos de Claire ayudando en el jardín. Al quinto día, mi teléfono sonó como una alarma sobre la mesita a las 8 de la mañana. Era mi madre. Dejé que sonara 4 veces antes de contestar. Ashley, chilló. La compostura de la cena de Navidad había desaparecido. Su voz era delgada, vibrando con un pánico cercano a la histeria. ¿Por qué hay un aviso del banco en el correo? ¿Por qué dice que la hipoteca está vencida? Me recargué en la silla, tomando un latte que sabía a victoria. ¿Vencida? Pregunté con voz neutra. Qué raro. ¿Raro? Ashley, dice que no se recibió el último pago. Dice que la cuenta está en mora. Llamé al banco y me dijeron que el plan de pagos automáticos fue cancelado. Me preguntaron quién era el contribuyente principal y mencionaron tu nombre. Tomé otro sorbo lento de café. Me lo imagino. Hubo una pausa al otro lado. Podía oír su respiración, pesada y entrecortada. ¿Qué significa esto? ¿Por qué cancelaste los pagos? ¿Fue un error? Arréglalo ahora mismo, Ashley. No puedo tener un atraso en el historial de la casa. No fue un error, mamá. Entonces, ¿qué es esto? ¿Es una broma? ¿Un berrinche por la cena de Navidad? No es un berrinche, dije. Es un ajuste de presupuesto. Me dijiste que nunca hago nada por esta familia. Me di cuenta de que tenías razón. He estado haciendo demasiado. Decidí alinear mis acciones con la percepción que tienes de mí. ¿Cómo te atreves? Gritó. Estás siendo cruel. Podemos perder la casa. Tu padre está retirado. No tenemos liquidez para cubrir un pago grande ahora mismo. Qué lástima, respondí. Tal vez Claire pueda ayudar. Ella es la única que realmente ayuda, ¿recuerdas? No es momento para sarcasmo. Esta es nuestra casa. La casa de tu infancia. Mi casa de infancia era un lugar donde me decían que era un fantasma, dije. Los fantasmas no pagan hipotecas, mamá. Solo rondan los pasillos. Creo que es momento de dejar de rondarlos a ustedes. Se lo voy a decir a tu padre, amenazó, aunque sonó vacío. Hazlo. Me encantaría escuchar lo que piensas sobre cómo vamos a manejar el aviso de ejecución hipotecaria. Colgué.
Las siguientes 48 horas fueron una tormenta de ruido digital. Mi teléfono se convirtió en un campo de batalla. Primero llegaron los mensajes de mi padre, tímidos, suplicantes, pidiéndome que solo esta vez arreglara la situación por la paz familiar. Luego llegaron los mensajes de Claire. Ashley, esto está muy mal. Mamá está teniendo un ataque de pánico. Solo paga y podemos hablar de esto. ¿Por qué estás siendo tan egoísta? Bloqueé a Claire. No necesitaba su asesoría sobre mis límites financieros. Luego llegó la tía Sara. Ashley, querida, sé que la cena fue tensa, pero esto es extremo. La familia es todo lo que tenemos. Por favor, sé la persona madura. Le respondí con una sola captura de pantalla del total que había pagado en la hipoteca durante los últimos 5 años. El número era abrumador. No añadí ningún comentario. No lo necesitaba. El silencio que siguió fue el sonido más tranquilo que había escuchado en mi vida. 3 días después, mi madre volvió a llamar. Esta vez no gritaba. Sonaba derrotada, su voz más vieja, más pequeña. Estamos hablando con un asesor de préstamos, dijo. Tenemos que vender algunas joyas. Tal vez tengamos que sacar una segunda hipoteca sobre el terreno. Suena a mucho trabajo, dije. ¿Por qué estás haciendo esto, Ashley? Somos tu familia. Lo somos, acepté. Pero la familia es de doble vía. Durante años pagué por el privilegio de ser la villana en tu historia. Pagué para que tuvieran el lujo de mirarme por encima del hombro. Me di cuenta de que mientras yo resolviera los problemas, ustedes nunca tendrían una razón para dejar de crearlos. No sabía que tú estabas pagando eso, susurró. Lo sé. Porque no querías saberlo. Era más fácil creer que no servía para nada que admitir que dependían de la hija que despreciaban. Te amo, Ashley. Las palabras se sintieron como un idioma extranjero. Estaban despojadas de cualquier significado real, usadas únicamente como una herramienta de presión. Sé que amas la versión de mí que paga las cuentas, respondí. Tengo curiosidad por ver si amas la versión de mí que no lo hace. Terminé la llamada y bloqueé su número. Pasé el mes siguiente en un estado de desapego enfocado. No hice llamadas. No ofrecí ninguna negociación. Observé desde la distancia cómo la casa, ese gran monumento con mesa de caoba al ego de mi madre, se convertía lentamente en una fuente de estrés en lugar de un símbolo de estatus. Eventualmente no perdieron la casa. Mi padre logró liquidar algunas de sus inversiones restantes, y vendieron las piezas de arte costosas que mi madre había insistido en comprar para impresionar a los vecinos. Se ajustaron. Vivieron en una casa que de repente estaba demasiado silenciosa, sin la red de seguridad invisible que yo había proporcionado. Con el dinero que antes les enviaba, di el enganche para una pequeña cabaña en la costa. No era una casa de legado. No tenía una mesa de caoba italiana. Tenía ventanas manchadas de sal y un porche que daba al mar gris y agitado. Una noche, aproximadamente 6 meses después, recibí una carta. No era de mi madre ni de Claire. Era de mi padre. Nunca te lo agradecí, decía. Pasé tanto tiempo intentando mantener la paz que olvidé cómo se sentía realmente la paz. Lo siento por haberte dejado ser el fantasma. Espero que el océano esté tranquilo. No respondí. No porque estuviera enojada, sino porque por primera vez en mi vida no sentía la necesidad de gestionar las emociones de alguien más. No necesitaba ser el puente. No necesitaba ser la solución. Salí al porche y respiré el aire frío y salado. Sentí el pecho abierto, el nudo completamente desaparecido. Había pasado mi vida adulta intentando comprar un lugar en una mesa donde no me querían. Pensé que si daba lo suficiente, eventualmente ganaría el derecho a ser vista. Pero la verdad era más simple. La única manera de ser vista por personas que prefieren que seas invisible es desaparecer por completo. Observé cómo la marea arrastraba la arena de vuelta al mar, una recuperación lenta y constante. Yo había recuperado mi propia vida, y el costo había sido una casa que nunca quise y una familia que solo amaba el fantasma de mi cuenta bancaria. Entré de nuevo y cerré la puerta, asegurándola con un clic pesado y satisfactorio. El silencio en mi propia casa no se sintió como un vacío, se sintió como una victoria. Ya no era el pilar que sostenía una dinastía en colapso. Era solo una mujer en una pequeña casa junto al mar, y por primera vez, eso era más que suficiente.